Buenas, nosotros les vamos a estar hablando sobre el sistema histórico de la organización económica y de cómo los hombres se han organizado para resolver los problemas económicos. Los sistemas económicos más importantes son la comunidad primitiva, el esclavismo, el socialismo, el feudalismo, el capitalismo. Conceptualización. Primero vamos a definir lo que es un modo de producción. Es una forma en que los hombres se han organizado para satisfacer sus necesidades de producir, distribuir y consumir los bienes y servicios. Es una forma en la que los hombres han resuelto sus problemas económicos, que producir, cuánto producir, para quién, y en la actualidad se ha insertado el problema de dónde producir. Las fuerzas productivas son los elementos materiales y humanos que hacen posible la producción. La fuerza de trabajo es la capacidad física y mental que hacen posible realizar el trabajo. Los medios de producción son los elementos materiales que hacen posible la producción. Estas se encuentran integrados por el objeto de trabajo, que es donde actúa la fuerza de trabajo, y los medios de trabajo, que son los instrumentos que permiten realizar un avance y desarrollo. Los modos de producción. La comunidad primitiva. La comunidad primitiva fue la primera forma en que los hombres han resuelto sus problemas económicos. Esta surgió con el hombre mismo. Cuando empezó a desarrollarse la sociedad, también empezó la comunidad primitiva, que se prolongó durante miles de años hasta que los hombres aumentaron sus fuerzas y las relaciones sociales hasta alcanzar una vida superior. El hombre fue nómada al principio, ya que dependía de lo que la naturaleza le daba. Ellos se dedicaban a la recolección de frutos, a la caza y a la pesca. La estructura económica de la comunidad primitiva era atrasada, ya que los hombres no habían dominado la naturaleza. En la comunidad primitiva existía la propiedad colectiva, por lo que la producción era de forma comunitaria. Esto trajo como consecuencia la repartición de bienes. Es una sociedad de autoconsumo, ya que lo que se consumía, ya que lo que se producía se consumía. Los instrumentos de producción iban desde la piedra, que luego fue tallada y pulida, hasta luego utilizaron metales como el cobre, el bronce y el hierro, y luego utilizaron otros instrumentos como las hachas, los cuchillos y los arcos. Al mejorar los instrumentos se creó una visión natural del trabajo que era determinada por el sexo y la edad. La sociedad siguió su desarrollo hasta que apareció la primera división de trabajo, que era la caza, la pesca, y la pesca. Al elaborar las vajillas de barro, el problema del agua se mejoró y así nació la segunda división de trabajo. Al continuar la sociedad con su desarrollo, produjo más de lo que necesitaba, y esto hizo posible el trueque, que era el intercambio de productos, lo que representó la tercera división de trabajo. Ahora vamos a continuar con mi compañera Milawi. Bueno, yo voy a hablar sobre el modo de producción asiático. El modo de producción asiático fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas. También llamado régimen despótico tributario. Se desarrollaron en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. Uno de los autores que popularizó el término fue Karl Marx en su obra Formaciones económicas precapitalistas en 1858. Describía los diferentes sistemas que dieron lugar al paso de la propiedad comunal de la tierra a la privada. Entre estos destacaban el despotismo oriental, ligado al modo de producción asiático. Frente a las estructuras más primitivas, en este modo ya existían la exportación del hombre por el hombre. Yo voy a hablar ahora sobre el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que Marx definió como estados de evolución de la historia económica definida por dos determinados: nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de producción. El modo de producción esclavista, la fuerza de trabajo está sometida a esclavitud, es decir, no es propiedad de los trabajadores, que por tanto no tienen que ser retribuidos. Los proletariados
del modo de producción capitalista posee al menos su fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con el salario. La reproducción de la fuerza del trabajo queda así como responsabilidad del propietario, del esclavo, que por su trabajo, interés, alimenta e incluso incentiva a la reproducción biológica de sus esclavos. A diferencia de los esclavos, los propietarios han de encargarse de ello por sí mismos como la retribución salarial que reciben por su trabajo. Ahora yo lo voy a dejar con mi compañera Giselle. El régimen feudal de producción. El elemento que trajo como consecuencia la implementación del modo de producción feudal fue la descomposición del esclavismo, que tuvo básicamente dos causas principales: la división interna del régimen esclavista por sus contradicciones y la invasión del Imperio Romano por los pueblos bárbaros del norte de Europa. El feudalismo fue el régimen característico de la Edad Media de Europa. Los jefes militares de los pueblos conquistadores fueron repartiendo la tierra a sus súbditos leales e incondicionales, que de esta forma llegaron a dominar enormes extensiones de tierra. Asimismo, muchos campesinos libres fueron reuniéndose alrededor de un gran señor para que les diera protección. Así surgieron dos instituciones fundamentales en el desarrollo feudal. El primero es el feudo. Era una superficie más o menos grande de tierra que perteneciente hereditariamente al señor feudal, a cambio de aquellos servicios militares prestados al rey o jefes militares de alta jerarquía. Este señor ejercía un gran poder económico y político sobre sus tierras. Y la segunda institución que surgió fundamentalmente fue la servidumbre. Era una relación diferente del esclavo, si bien el siervo no era simplemente un esclavo, sino que cuando la tierra era pasada a ser dueña, era pasada a ser propiedad de otro señor feudal, estos también pertenecían en sus tierras. La renta de la tierra era la forma que asumía la explotación en el socialismo, que se daba en tres formas, perdón. La primera en especie, entregando una gran parte de la mercancía o de la producción al señor feudal. La segunda era en trabajo, cuando los siervos iban a trabajar por par de días a las tierras. Y la tercera era en dinero. Aquí fue cuando la tercera era en dinero. Aquí fue cuando dio un gran cambio de feudalismo a capitalismo. Ahora les voy a hablar sobre el régimen capitalista de producción. En los últimos siglos del feudalismo ocurrieron importantes cambios que sustituían la estructura feudal dominante por una nueva capitalista. Algunos de estos cambios fueron la ampliación de producción y de productividad en los centros artesanales. Otra de los cambios fueron amplio desarrollo de comercio basado en la producción de mercancía que ya se realizaba en las ciudades. La producción generalizada de mercancías es una condición indispensable para el desarrollo del capitalismo. La producción de mercancía había tenido tres formas históricas básicas, las cuales son las siguientes: producción mercantil simple, basada en la producción privada, basada en la producción privada y de los cambios de producción. También la manufactura, que significa hecho a mano. Al comenzar el desarrollo de forma productiva, la producción manufacturera fue el paso intermedio entre la producción. Y por último tenemos la producción maquinizada, cuando los trabajadores se dedican a un solo proceso o procesos conexos de producción. Aumentó la especialización
del trabajo y de las propias herramientas. Ahora yo las voy a dejar con mi compañera Miley. Ella se confundió un poquito de nombre. Yo les voy a hablar sobre el régimen socialista de producción. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos, caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Este incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. Una organización colectiva consciente de la vida social y económica. No obstante, hay muchos tipos de socialismo y no existe una definición única que los englobe. Siendo la propiedad social el elemento común compartido por sus diversas formas, cuyo objetivo es sortear las ineficiencias y crisis tradicionalmente asociadas con la acumulación de la capital y del sistema de ganancias en el capitalismo. Subsisten, sin embargo, criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad compleja, frente a la posibilidad de formas diferentes de gestión descentralizadas de la colectividad socialista, tanto por vías autogestionarias como de mercado, así como mediante el empleo de pequeñas unidades económicas socialistas aisladas y autosuficientes. El primer acto es el Estado que se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad. La toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad es a la par su último acto dependiente como Estado. Las principales características de medios de producción socialistas son que existe propiedad social sobre los medios de producción. Pueden ser estatal, cooperativas o asumir otra forma, pero ya no será privada, aunque sigue existiendo la propiedad personal que da derecho al uso de los objetivos personales. Siguen existiendo diferencias entre las clases sociales, aunque estas ya no serán anatagónicas. Las clases sociales tienden a desaparecer las relaciones sociales de producción, que son cooperación y ayuda mutua, basadas en la propiedad social de los medios de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Desaparece la explotación del hombre por el hombre, aunque se siga desarrollando el excedente económico que distribuye la sociedad en su conjunto o incrementan una inversión social. Y en el socialismo que se producen satisfactores, bienes producidos para satisfacer necesidades humanas y dejan de producirse mercancías. Ahora los voy a dejar con mi compañera Maylin. Bueno, yo le estaré hablando sobre cómo se desarrollan y subdesarrollan los países. Después que se analizan las características generales de los diferentes modos de producciones que históricamente han existido, debemos estudiar las dos características más importantes que nos podrán ayudar a comprender la economía nacional. Esto es el desarrollo y el subdesarrollo. Primero, le estaré hablando sobre cómo nace el desarrollo. Los países de América vieron el potencial que tenía el socialismo y estos llegaron a cuestionarse si realmente bastaba con crecer. Pero el crecimiento sin redistribución de la riqueza no era suficiente. Por ende, había que buscarle una solución a los problemas sociales y así ha de nacer el desarrollo. El desarrollo es un nivel socioeconómico alcanzado por los países que tienen un elevado nivel de industrialización y que producen todos los bienes con una planta industrial tecnificada y diversificada. El desarrollo consiste en crecer y redistribuir de manera más equitativa los productos del crecimiento.
Hay que destacar que aún los países desarrollados siguen desarrollándose, ya que no se pueden estancar ni pueden retroceder. El desarrollo económico es una categoría histórica que satisface las necesidades básicas de la sociedad y que esta satisfacción se incrementa a medida que la sociedad sigue desarrollándose. Ahora le hablaré sobre lo que es el subdesarrollo. Cuando se habla de subdesarrollo, nos enfocamos directamente a los países de América Latina. Pero esto engloba también a los países periféricos. Estos son los que tienen una situación de dependencia ubicada en la periferia de los países centrales. Y a los países satélite, o también llamado lo del tercer mundo, estos eran los que tenían una situación de atraso que giran alrededor de otros países desarrollados. Para no dejar pasar por alto lo que es el atraso y la dependencia, le daré una breve definición sobre esto. El atraso son los distintos rasgos del desarrollo para saber en qué nivel se encuentran dichos países. Y la dependencia es la relación de subordinación de los intereses de naciones independientes a otras. Esto no significa que esos países tengan todas las manifestaciones o problemas del subdesarrollo. Tampoco ha de llamarse a los subdesarrollos países a niveles en vías de desarrollo, porque ya sabemos que todos los países, como dije anteriormente, continúan desarrollándose. Desarrollo y subdesarrollo fueron los conceptos centrales de la corriente desde la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, lo que es el CEPAL. Al final de la década de los 40, luego fue determinada desarrollista. Cabe destacar que el problema del desarrollo y su desarrollo sigue vigente en la actualidad. Con esta nos despedimos y espero que haya sido de su agrado.